Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Aquí nuevamente estamos en el programa para entrevistar a una destacada poeta que no solamente incurre en el escenario de la creación de versos y de la eh, poetización simbólicamente de la realidad, sino que también es una animadora cultural destacada por su trajín en los espacios de gestión y de organización de pensamiento y de transmisión de cultura. Y además que no es paradoja, también es periodista. Se trata de Luz Vilca. Muy buenas tardes, Luz, gracias por estar aquí. Ella ha venido también con su profusión de libros para mostrar en evidencia gráfica y visual que hay creatividad en el escenario arequipeño en la producción de obra escrita, pensada y propuesta para uso de la colectividad. Así es, gracias por invitarme y a este programa tan importante que permite llegar a la población, especialmente a la juventud, ¿no? Porque lo que comentábamos previamente, ¿no? La poesía es de poetisas, es de poetas, poetas mujeres. Entonces, por muchos años, las mujeres, al comienzo nos llamaban poetisas. Hubo una hornada muy fuerte desde la parte de la generación del 80 y 90 para que ya nos denominen poetas, ¿no? Y al final creo que lo más importante es generar escritura, transmitir nuestros versos y reflejar la realidad, ¿no?, que se está viviendo poco a poco. Claro, esa es parte significativa del corpus mental que una persona tiene para no solamente atreverse, sino incurrir en ese escenario creativo que significa frente a un papel en blanco empezar a plasmar ideas, sentimientos y propuestas. ¿Tú cómo te iniciaste en esta corriente de ser poeta? Normalmente a veces las inclinaciones son desde la infancia, desde la niñez, pero se van perfilando y van madurando a través de experiencias concretas o de estímulos de un contexto especial. En tu caso, ¿cómo fue, Luz? Bueno, la familia siempre es aquella la que nos ayuda, ¿no? La que nos alimenta a la lectura, y en mi caso yo y mi familia nos alimentaba mucho con la lectura, con los cuentos. Cuando no había luz se iba la corriente eléctrica con las lluvias y nos quedábamos pues 2, 3 días sin luz, y en esas noches sin luz mamá y papá nos contaban cuentos y de ahí me alimentaban esa hermosa pasión de querer escribir, ¿no? Luego en el colegio también me gustaba recitar. En todo lo que es primaria recité, secundaria igual, a tal extremo que como mis demás compañeras no les gustaba mucho recitar, me empezaron a llamar la poeta, que recite la poeta. Bueno, Y me entonces lo tú has creí. asociado la creación poética con la declamación y con la representación, con la actuación escénica. ¿Eso también te ha dado otra experiencia? Claro, definitivamente vivir en la época que a mí me ha tocado vivir, que es en la parte de los 80, 90, había un contraste muy fuerte, nacional, político, ¿no? Nosotros, los pequeños, no medíamos eso, ¿no? Pero ese hecho de vivir un día sin tener pan o hacer la cola para comprar 10 panes, ¿no? Encontrar en la calle fajos de dinero que no servían para nada, creo que han marcado una generación, ¿no?, de personas que en ese momento empezábamos a escribir y a declamar sobre la Y libertad, ¿no? esa realidad te sensibiliza más, te encorajina respecto de, bueno, la injusticia social, las desigualdades, la mala gestión política. ¿En tu poesía introduces esos componentes? En esta época en la que a mí me tocó vivir, le cuento que habían dos tipos de poesía. La escrita por los varones, fuerte, mística, andina, y la de las mujeres, que era bastante reservada o que utilizaban nombres Seudónimos. seudónimos para que no sepan lo que sucede. Para que no sean visibilizadas. Exacto. Y habíamos aquellas poetas donde dijimos, basta ya. Aquí yo tengo este nombre, soy mujer y puedo hablar también de sexo. Y Bueno, sin que sea un temperamento confrontacional, sino de identidad y de afirmación, ¿no? Y de sentir, ¿no? Y en mi caso tomé notoriedad en la época de los 90, porque en Arequipa fui la primera mujer que escribió abiertamente sobre el sexo y que me causó grandes problemas.
sobre todo porque vivíamos en una sociedad que recién Bueno, es una sociedad pacata y gasmoña. Eso quiere decir que todas las cosas que son de este aspecto sensual, sensitivo, sexual, los hacen bajo la mesa y no tienen la claridad ni la fuerza anímica ni la voluntad de manifestar sus sentimientos, porque ¿por qué ocultar? Pero también eso es rezago de una época demasiado oscurantista debido a la presión y el aplastamiento de las iniciativas a través de la religión católica, ¿no? Los sacerdotes han sido los primeros castradores de la creatividad y la han orientado hacia un camino totalmente abreviado, ¿no? Claro, la poesía definitivamente en los 80, 90 era un momento de réplica a una sociedad que quería tener los términos claros para hombres y para mujeres. Pero tanta liberación ahora, en los años 80 o 90 cuando yo escribía, pues se llamaban la atención sobremanera, pero ahora no, o sea, hemos abierto una puerta en donde ya es más fácil. Bueno, hay una poeta, María Elena Cornejo, que es una de las primeras a nivel nacional, que inclusive muere temprano, ¿no? Se suicida. Y ella es la primera que induce a esta poesía erótica, ¿no? Donde revela y devela sus pensamientos, sus sentimientos, sus intencionalidades, hasta su propia voluptuosidad, ¿no? Claro, es que, como le digo, son generaciones bastante difíciles. La del 80 y 90, unado a una situación política del país, hicieron que los jóvenes buscásemos una rebelión en las palabras, ¿no? Y muchos empezamos a levantar la voz. En Arequipa fui una de las primeras pioneras, pero también existieron otras voces, ¿no? Pero había que saber dar la cara también, ¿no? Eso fue bien fuerte. Y en esa incursión tuya, no digamos de beligerancia, sino de irrupción y de abertura de una ventana, de una puerta cerrada, ¿has sido feminista? ¿Has pretendido combatir la exclusión o el machismo o la generación de un pensamiento masculino aplastante para más o menos buscar a través del idioma, de la lingüística, liberaciones? No, es verdad, al menos particularmente yo soy una mujer que cree que tiene las mismas fortalezas que cualquier otro ser humano para competir, ¿no? Claro, pero eso es desde, Luz, eso es de tu perspectiva, pero cuando ves tú la realidad social de exclusión para las mujeres y de supremacía de los hombres, ¿no te ha venido en tu creatividad o en tu incursión como periodista una defensa del espacio femenino? En mi caso, creo que lo que siempre he buscado es que sean los niños aquellos que se formen para que ellos sean los próximos liberadores, ¿no? Si formamos bien a los jóvenes, vamos a poder hablar de una revolución, porque lamentablemente no todos crecemos en las mismas circunstancias ni en la misma formación. Entonces tenemos población o jóvenes de mi edad que piensan de manera muy diferente y otras que son exageradamente liberales, ¿no? Entonces, mi generación pues se formó en una circunstancia muy difícil, ¿no? ¿Y en política has participado en algunas manifestaciones, mítines, protestas de esa naturaleza para reivindicar derechos o para manifestar obvia indignación frente al acontecer político tan deplorable y degradado que se vive en el país y se ha vivido en anteriores circunstancias? Sí, definitivamente. Yo soy pro vida, pro tierra, pro derechos, ¿no? En general, y cada vez que hay una manifestación, la palabra tiene que ser la más fuerte, ¿no? Sí, he estado en varias manifestaciones. ¿Y eso lo trasluces en tu creatividad, en la poesía? Ahora que escribo, ya no escribo poesía, escribo poca poesía, estoy escribiendo más artículos. Sí, procuro ver cuál es el desarrollo de nuestras generaciones para tener el resultado que hoy tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la travesía de tus artículos? ¿Dónde se publican? ¿En redes? ¿En qué espacios? Bueno, ¿qué he hecho? Después de mi poesía he hecho una investigación sobre el vino y el pisco en Arequipa, en América, concluyendo que Vítor, por ejemplo, es la cuna de viñas y bodegas, ¿no? Claro. De América, y que deberíamos consumir más vino y más pisco, ¿no? Bueno, y además que el Valle de Vítor, el Valle de Majes tradicional, eran pues realmente lugares donde se
elaboraba Ujú. vino mucho antes que Moquegua, etcétera. ¿Por qué? Porque ese era el espacio que después de la reforma agraria y una serie de situaciones va zarandeándose y colapsa esa producción, ¿no? Claro, y además de que tenían una tierra bastante buena para que tengan una producción abundante, ¿no? Después de la erupción del volcán Huayna Putina, que fue en el año de 1600, esas tierras recibieron toda esta explosión del volcán que le dio una nueva, digamos, un nuevo alimento nutritivo a nuestras viñas, ¿no? Y a toda producción que hay en Arequipa, y que podemos decir que somos una tierra que es volcánica, ¿no? Nuestros alimentos tienen mucho volcán. Bueno, por ejemplo, esa es una de las cosas que escribo. Otra cosa que estoy escribiendo es la historia del distrito de Mariano Melgar, que también es muy interesante, que nace a partir de los O sea, picapiedreros. estás haciendo historiografía y Sí, ensayos respecto de esta así es, situación, ¿no? así es. Ya, y esa inclinación, ¿por qué te surge? Porque no has abandonado totalmente la poesía, Ujú, pero le estás privilegiando el espacio así es. de mostrar algunos aspectos ocultos, no conocidos realmente sobre génesis del vino, del pisco en Del Arequipa pisco, o la de los estructuración distritos. del distrito de Mariano Melgar, ¿no? Sí, Mariana Melgar, Cerro Colorado también, que son distritos que nacen pues de una necesidad familiar, ¿no? En donde las familias, los hijos, las mujeres, somos las que tenemos gran parte de la, vamos a llamar, de la fortaleza de construir una buena familia y por ende un distrito grande, ¿no? Bueno, y una de las peculiaridades de Arequipa es pues que tiene varios pisos ecológicos. Normalmente uno Sí. piensa que es la costa y No, ciertas situaciones de valle interandinos, el valle volcánico de Arequipa así y es. las alturas collabinas de Caylloma, de Castilla, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes en Carabelí, a nivel del mar, tienes olivos. Ujú. Y en Caylloma tienes espacios alpaqueros, tienes Aguada Blanca con otras reservas. Es decir, hay varias potencialidades que no están adecuadamente explotadas, ¿no? Belaúnde, no es Belaúnde Ruiz, es... Alonso Ruiz Rosa. no, el que descubrió del Valle de los Volcanes y el que fortalece el Valle del Cosca, López, Federico de Romaña, Ah, ya. él es el que propicia esto. Estas inclinaciones también se han despertado en ti una vocación para descubrir todas las profundidades que tiene Arequipa. Sí, de verdad que sí, entre más adulta soy, empiezo a querer más la tierra y a darle una convicción a las jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en este mes de noviembre, tanta conglomeración y tanta información nos sueltan, y también es una llamada de atención a los historiadores, es de que, por ejemplo, en noviembre, ¿qué celebramos los arequipeños? Bueno, a nivel Las universal, fiestas de guaguas, claro. pero son fiestas de guaguas que se celebran todo noviembre. ¿Y por Claro, qué se bueno, celebran? en todo el mundo andino, ¿no es cierto? No, Eso no, no, tienes, no, no, no. En Arequipa se celebran las fiestas de guaguas porque es consecuencia de los carnavales que eran en febrero. ujú. En febrero era alegría y locura, entonces en noviembre, ¿qué nacían? Las guaguas y el Bueno, compadrazgo. hay canciones inclusive al respecto de eso, ¿no? Exacto. Yo me Entonces, refería a Mauricio de Romaña, ajá, que es el que promulga, promueve y es el que hace despertar una visión sí, ecológica y ecográfica de Arequipa que estaba languideciendo, ¿no? así Entonces, es. Y bueno, eso, ¿no? Y es de enaltecer a Mauricio Romaña esa gran visión, y que esperemos que las autoridades también no dejen pasar esta gran oportunidad de que ruinas tan importantes o restos históricos no se queden olvidados ni destrozados, ¿no? ujú, Porque también hay que las poner grandes invasiones en hacen valor. eso, ¿no? Entonces, este tránsito tuyo Ujú, que te aleja entiendo, de la poesía, es ujú. porque sientes que con la poesía no has podido ser tan combativo que como puede ser ahora en un aspectos concretos de una realidad inmediata y tangible. Es que en verdad nunca pensé en vivir de poesía.
¿no? Como muchos poetas que sí lo hacen y tienen, y se preparan para ello, ¿no? Viven de la poesía, de editar, de escribir, de formar. Bueno, viven de la intensidad de la poesía, pero la poesía no te da recursos pecuniarios, ni quizá alguna nombradía, a veces muy efímera fama, o estándar, pero siempre bajo cuerda, ¿no? Sí, no es muy visible. Sí, entonces lo mío es, a la par que he ido desarrollando mi vida periodística, he ido encontrando estas vetas que me parecen que están sin mucho abrir y ahí estoy dándole, ¿no? Bueno, pero ¿hay algún auspicio para lo que estás trabajando y publicando? ¿Cuándo va a ser visible para, bueno, los consumidores de esa clase de documentos entre ensayo y historiografía? Los que hemos vivido pues en la época donde no había celular y apareció recién la computadora como una época maravillosa y decíamos en esos años, ¿cuándo tendremos un teléfono donde nos veamos cara a cara y digamos, oye, ¿cómo estás? Mira, somos de esa época y hoy día podemos ver que es realidad lo digital, el internet. Entonces, todos mis trabajos yo los estoy colocando en el internet. Ahí se puede visibilizar, colocan luz Vilca y sale lo que he escrito de uso público y el uso que quieran tomar las personas, ¿no? Mi poesía, al igual de las investigaciones que hago, ¿no? Respecto a diferentes situaciones de la vida y que quisiera que la gente se sume, ¿no? A valorar más lo que Arequipa tiene y lo que no puede ir perdiendo, bueno, ¿no? Hay varios poetas que al vez de incursionar en la poesía pura, hacer poesía, transcribir su realidad a través del verso, del armado de la propuesta, en las formas de rima que deseen, también son ensayistas, van a hacer un trabajo, pero siempre vinculado a la génesis del vanguardismo, de la poesía modernista, de la poesía simbolista o de los congéneres, ¿no es cierto? Es decir, solo Uren habla sobre varios, Washington Delgado sobre otros poetas y sobre incursiones, sobre tiempos, etcétera. No es una inclinación tuya, por ejemplo, hacer en este espacio una historia de cómo se arma la propuesta femenina en cuanto a poesía de Arequipa y cuáles sus incursiones, las personas que han sido pioneras en algunas propuestas, algunas temáticas. Tú misma has informado que ha sido una de las que se ha desembozado y ha hecho poesía erótica por primera vez, ¿no? Entonces, aparte de la poesía y de lo que estás haciendo, estudio sociológico, geográfico, historiográfico, un estudio de analítico crítico del devenir de la poesía femenina en Arequipa. Bueno, tenemos la grata noticia de que Elar Fuentes Pastor, que es un historiador joven, ha sacado una publicación que se llama Escritoras, Maestras, Artistas de Arequipa, que reúne a 300 biografías de mujeres, tanto escritoras, narradoras, periodistas, ¿no? Y mujeres que están aportando a Arequipa. ¿Pero es de una contemporaneidad o desde María Nieves de Bustamante? Es incluso un poco más antigua de María Nieves. Y justo aquí he traído el libro, es naranjita. Bueno, la incluyen también a Flora Tristán. Flora Tristán, claro que sí, están todas. Y considero que faltarían algunas más, pero este es un gran trabajo que he hecho. Es un diccionario biográfico, sí, interesante. Elar Fuentes lo ha trabajado, ese es uno primero y otro también. Trabajó 2 libros, este y ese, en donde está toda la investigación de las escritoras y que es una luz, ¿no? Que deberíamos leer y valorar a las mujeres, ¿no? que escriben. Por ejemplo, en Arequipa está el Centro de Escritoras de Arequipa, ¿no? Que desde los años 80 reúne a mujeres que trabajan la poesía. Está la Casa del Poeta Peruano, ¿no? Que también es una asociación que permite que los poetas también saquen a luz su poesía. Y bueno, hay varias escrituras de jóvenes que están dando que hablar, ¿no? Son muy buenos, escriben bien y que yo pienso que aquí, como esta muestra de libros que le he traído, permite ver de que es una producción bastante intensa. Claro, este libro es un diccionario con biografía, con su obra, etcétera, pero uno más o menos que te había sugerido un enjuiciamiento del movimiento poético
o alguna inclinación de poetas arequipeñas en un temperamento especial, en una incursión o bien feminista o bien, de aparte de esa con intendencia política, si es vanguardistas, si son simbolistas, si son modernistas, si son modernas, bueno, ¿cómo hay posibilidad de armar esa Claro, idea de... es una maravillosa idea y que la voy a tener presente para poder empezar, porque con tantos libros que tengo, de verdad que sí puede ser motivo de armar un compendio de esa manera que permita aportar a la mujer arequipeña sobre su escritura, ¿no? Porque mire, aquí tenemos uno, por ejemplo, de María Vice, ¿no? Una mujer arequipeña, de un aporte que hace, ¿no? Está también... Esta de Real Fuentes son dos versiones, ¿no es cierto? Sí, Una, la última es ampliada, ¿no? sí, Corregida y ampliada, ¿no? sí, 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 sí. sí, las mujeres hemos aportado bastante, ¿no? Incluso en el periodismo está Mabel Mabel Cáceres, Cáceres, sí. ¿no? Que saca con mucho esfuerzo las plumas del búho, ¿no? Y que hace concurso de narrativa y poesía, ¿no? Pero Sí. ¿en qué librerías, en qué lugares se puede adquirir, conocer esto? Porque parece que tienen un circuito cerrado de tránsito, de circulación, En el ¿no? caso de las plumas del búho, creo que se pueden adquirir a través del mismo búho, ¿no? Ellos Ya. tienen una página web y se pueden adquirir. Va a haber una presentación de una antología 25 años este miércoles y que será motivo para que también ellos nos dejen digamos, esas nuevas luminarias de poesía y narrativa que el búho está sacando Ya. acá. ¿Y has incursionado en el cuento, Sí, Luz? sí, sí, gané un premio nacional de cuento. Precisamente a raíz de todos los viajes que he hecho a nivel nacional, pues me inspiró a empezar a escribir esos pasajitos pequeños de ciudades donde no hay luz, donde no hay agua, donde solo Bueno, te ¿y acompaña cuento una estrella, costumbrista ¿no? o cuento de elaboración imaginativa, de esa De construcción? elaboración imaginativa, ¿no? Pero le puse todo lo que encontraba en el camino, ¿no? Porque el hecho de conversar con personas que no conoces y que te alimentan con su conversación, hay deliciosas pláticas, ¿no? Por ejemplo, le pongo un caso muy simpático, ¿no? En un pueblito, en Guamalíes, habían asesinado a un militar, ¿ya? Pero fue por una situación de beber mucho alcohol. En ese pueblito bebían demasiado. Y era una fiesta patronal y todos bebían, incluso la fiscal. Y a la fiscal no le decían fiscal, sino le decían la fiscala, ¿no? Entonces, no encontraban a la fiscal y un joven sale, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Le hemos encontrado a la fiscala y estaba más tiesa que el muerto. Buenas ocurrencias especiales, Sí, ¿no? esa ya pues ya sabes que estaba ebria, ¿no? Pero esas pequeñas ocurrencias, esas situaciones naturales, ¿no? Las fui plasmando en estos cuentos y tuvieron un premio. Bueno, esos desarrollos de comportamiento emocionales, esas perturbaciones, son pues parte realmente sugestiva para una trama novelística, para un texto literario, ¿no? Sí, inspiración constante. Bueno, y en esas tus perspectivas, ¿qué es lo que más te ha sacudido emocionalmente como poeta, como actora de poesía? Me dices que lo erótico ha sido parte de una incursión, pero en la música, en la ensoñación, el paisaje, ¿eso influye en ti como para que crees? Porque de todas maneras uno, cuando ha sido escritora de poesía, nunca puede desprenderse No, plenamente de eso, ¿no? sí, siempre estás con el verso en la mano, ¿no? Con la inspiración. Yo creo que la vida misma es una inspiración, ¿no? El hecho de nacer, amar, perder un ser amado físicamente, la muerte de un ser querido, de todas maneras arranca muchos versos, ¿no? Tristes, a veces si son más llegados a uno, peor, ¿no? Hace que querramos escribir más, ¿no? A mí me ha marcado mucho esto, la vida misma, ¿no? Cada cosa que se vive, que se sufre, me marca mucho. Eh,
con el Luzgardo Medina de Guavil. ¿Has tenido una complementación de trabajo? Sí, era mi hermanito. Ujú. Luzgardo y yo éramos, pero mugre y uña, uña y mugre, éramos O sea, demasiado, ¿eso es una relación no muy adecuada o éramos muy, muy amigos, ya? demasiado amigos. Él me contaba toda su vida desde que amanecía hasta que se dormía o yo me dormía por teléfono. Era muy una persona, él sí era una persona que se dedicaba a escribir. Su vida era la poesía. Él no podía estar sin escribir. Diariamente, él decía, yo tengo que seguir escribiendo. Si tuviera que estar en un lugar escribiendo en la computadora, yo me quedo ahí. O sea, él sí vivía para la poesía, Ujú. ¿no? ¿Y han producido algo conjuntamente? ¿Han tenido una interinfluencia de motivación, de inspiración conjunta como para fortalecer la amistad? Porque normalmente a veces cuando esta clase de ligamen emocionales, amicales, se termina creciendo en una propuesta de compartir imágenes, ideas, pues, ¿no? Sí, yo tendría 16 años cuando lo conocí y él estaba con 25. Y le di mis primeros versos, ¿no? Escribía yo poesía del colegio y empezó a orientarme cómo escribir mejor. Y luego nos hicimos grandes amigos, muy, muy, muy amigos. Yo compartía muchas cosas con él, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las parejas que él ha tenido, que eran personas que lo amaban profundamente, ¿no? Y Él yace aquí en Arequipa, ¿no? Él yace en sí, algún... sí, está enterrado en el cementerio de Cerro Colorado, en paz eterna, con mucha pena. Se murió muy joven, ¿no? Con él, ¿qué hicimos? Grandes cosas, actividades culturales en varios municipios, espectáculos de primera calidad con artistas de folclore, ¿no? Que los hacíamos financiar con los municipios para que puedan dar espectáculos gratuitos, ¿no? Trajimos a Ujú. grandes artistas, por ejemplo, a Manuel Chaprado, estuvo con nosotros también los Carabajal, que son uno de los grupos más, digamos, antiguos que tiene Argentina, ¿no? De aquí el Quinteto Unión, ¿no? Y un montón de grupos Y así arequipeños. ese ligamen, esa amistad entrañable que has tenido con Luzgardo Medina Gaví, con alguna poeta arequipeña también has armado un par Claro, indisoluble o una sí, tríade o un cuarteto de mujeres. sí, con Carmelita Núñez Ureta. Y éramos también entrañables con Carmelitas, por lo que se murió también. Y yo vivía casi en su casa con mi hermanito también, Pablito Núñez Ureta, ¿no? Su hijo. Después que murió Pablito, Carmelita quedó pues devastada. Y yo, Una tragedia, ¿no? sí, y ahí estaba yo con ella para arriba y para abajo, la quería muchísimo. Y Carmela es una de las mejores y más grandes poetas que tiene Arequipa, fundadora del Centro de Escritoras, corregía mucho de mis trabajos, me orientaba a escribir mejor y de verdad que me hace mucha falta y a todos los que la quisimos nos hace mucha falta. Bueno, sería conveniente una antología, una renovación con una perspectiva actual para que la población juvenil a la que tú has aludido pueda conocer estas incursiones, estas... Espero que en el libro de Elar Fuentes esté consignado todo eso, ¿no? Sí, sí está Sería perfecto. interesante poder estudiar, conocer y recrear, porque bueno, como dice, son 300 Biografía. biografías, es interesante, hasta de eh, monjitas, ¿no? Que han trabajado en Arequipa. Está también Ángela Cristóforis de Delgado, Neque, ¿no? ¿no? Angelita que está Sí. haciendo, es una periodista, está haciendo el High Festival, ¿no? Un esfuerzo cultural que pone a Arequipa en los ojos del mundo, ¿no? Es muy, muy importante Ángela trabajo. Delgado. Ángela Delgado. Sí, sí. Estamos muy contentos, al menos yo estoy muy contenta con su trabajo, Bueno, muy que interesante. visibiliza, ¿no? A las arequipeñas. Bien, Bueno, sí, excelente. Sí, di sí, nomás, por favor, quiero Luz. dejar estos libros para que ustedes puedan hacer, Plumas del Ganso. Ya. Estas porque son mis únicas versiones, María Nieves y Bustamante, Ujú. ¿no? Y este de escritoras, Este es mío. claro, pero ¿dónde lo puedo? A mí me interesa de todas maneras conocer. Lo podemos encontrar en la librería Licántropo,
ahí está vendiéndolo. Licántropo, pues es un nombre muy terrible. Aquí nos puede comer el lobo. ¿Ah? Sí, el licántropo está aquí en la calle Mercaderes y Ya. ahí lo podemos encontrar. Yo te lo puedo obsequiar aquí, como parte mía, ¿no? Gracias. Que lo aprecies, lo Sí, leas, me interesa. en verdad eres una persona que conoce mucho de las escritoras, Sí, gracias. y eso también es importante. Si no tenemos un conductor de un programa que no conoce, a veces estamos pues en la calle, Bueno, ¿no? sí soy bibliómano, bibliólata, e inclusive me complace mucho lo que dijo Borges, que era amante de la Enciclopedia Británica y ya estaba ciego. Dice, me he comprado la última edición de la Enciclopedia Británica, ya no la puedo leer, pero sé que está ahí y eso me complace. Y entonces, a ver, los libros los tienes, los miras, los ojeas, bueno, ya hay una especie de relación de consubstanciación, ¿no? Es un amigo, es un compañero, eso es parte de... Yo te agradezco mucho. Estás en tu casa y miras toda tu biblioteca de libros y dices, no, todos son míos, hasta los periódicos. Cierto. Sobre Bueno, todo el correo, yo tengo cantidad de correos. a mí me pasa lo mismo que a ti, Luz. Gracias por tu presencia, excelente ha sido para el programa. Nos estaremos viendo con ustedes en Habla la Palabra. Hemos estado con Luz Vilca aquí, hablando sobre la poesía en Arequipa y sobre la diversidad creativa, porque también está incursionando en asuntos de historiografía y de análisis de espacios geográficos y de producción económica, lo cual evidencia su predisposición para el trabajo creativo, analítico y siempre crítico. Nos vemos. Luz, de igual manera, un gran abrazo. Hasta luego.